En la percepción del mundo, España es una tierra de sol, fiesta, playas doradas y una pasión que arde al compás del flamenco. Pero en las sombras de sus bosques ancestrales y sus escarpadas montañas, entre el silbido del viento que atraviesa los picos y el olor a tierra húmeda, existe algo que los manuales de guerra de las superpotencias occidentales nunca han catalogado, y por lo que, a menudo, deben pagar una costosa lección al enfrentarlo. Ellos no disponen de drones de combate de 1.000.000 de euros, ni de armaduras de alta tecnología o sistemas visibles desde el espacio. Lo que poseen es la sangre de guerreros que ha fluido desde los tiempos de la Reconquista, un instinto primario forjado a fuego en la hostilidad de la naturaleza ibérica y un arte de supervivencia arraigado en lo más profundo de su ser. Esta no es la historia de soldados que siguen el manual al pie de la letra. Es la historia de los guerreros de España, hombres cuya armadura es una piel curtida y tatuada con la cruz de Borgoña, que portan un fusil de asalto junto a un crucifijo heredado y que pueden transformar una sonrisa socarrona en el rostro de la misma parca en una fracción de segundo. Antes de que te atrevas a entrar en su campo de batalla, olvida todas las reglas militares que conoces, porque este es el secreto de por qué estos hombres, bajo un uniforme manchado de barro, son la forma más peligrosamente elegante con la que ningún ejército del mundo desearía cruzarse. Y, la calma que esconde al segador, cuando la muerte llega con serenidad. Si tuvieras la oportunidad de participar en un ejercicio militar internacional de élite como la Operación Toro Dorado, en medio de los densos bosques de los picos de Europa, con una temperatura que puede desplomarse en minutos, una humedad que cala hasta los huesos y una fauna que te acecha en silencio, verías la diferencia más nítida entre un soldado occidental y un operador español. El soldado de la superpotencia, con sus músculos definidos y su equipo de última generación, a menudo aprieta la mandíbula, maldice el clima y emana una tensión palpable mientras carga con una mochila de más de 30 kilos por el fango. Pero cuando te giras para mirar al soldado español, lo que encuentras es una calma desconcertante. Conversan en voz baja, comparten un chiste con humor negro y se pasan una bota de vino como si estuvieran en una ruta de senderismo durante sus vacaciones. Muchos soldados extranjeros han subestimado esto, confundiéndolo con dejadez, falta de disciplina o profesionalidad. Pero no podrían estar más equivocados. En la psicología del combate, esta serenidad no es un símbolo de debilidad, sino el mecanismo de control mental más sofisticado, profundamente arraigado en una cultura forjada por siglos de adversidad, lo que se podría llamar tener sangre fría. Cuando el cuerpo es llevado al límite, el soldado español no permite que la ira o el estrés tomen el control. Utiliza el humor y la camaradería para mantener la adrenalina a raya, evitando que se dispare y le haga perder el dominio de la situación. Es una forma de conservar la energía y la conciencia para el instante en que realmente importa. Y ese instante siempre llega cuando se da la orden de entrar en combate. Cuando la primera bala rasga el aire o el objetivo aparece en el punto de mira, la atmósfera alrededor del soldado español cambia de forma instantánea. La sonrisa socarrona de camaradería puede que aún persista en la comisura de sus labios, pero sus ojos, antes relajados, se convierten en los de un depredador, vacíos, gélidos y desprovistos de toda piedad. Esto es lo que hiela la sangre de mercenarios y enemigos en múltiples campos de batalla. Por instinto humano, al enfrentarse a la muerte, las personas suelen mostrar miedo, ira o gritar para infundir terror. Pero que alguien pueda levantar su fusil, alinear la mira, mantener una postura imperturbable y apretar el gatillo para matarte mientras su rostro conserva esa calma indescifrable, es la manifestación más pura del terror. Esa calma no significa soy tu amigo, es el saludo de la parca, susurrando, tengo el control absoluto de la situación y vas a morir. La serenidad del soldado español es, por tanto un escudo para su propia psique, como el arma de guerra psicológica más afilada, algo que ningún centro de entrenamiento en el mundo puede enseñar.
Tiene que nacer de la sangre. 2. Instinto salvaje del bosque. Cuando el infierno verde es tu hogar. En la era de la guerra moderna, los soldados de las naciones occidentales son entrenados para depender de la tecnología avanzada. Drones de vigilancia, imágenes por satélite y visores nocturnos son sus ojos. Pero, al adentrarse en los bosques húmedos y densos del norte de España, donde un espeso manto de hojas bloquea la luz del sol, las señales de radio se pierden y la humedad corroe los circuitos electrónicos, esa costosa tecnología se convierte en poco más que chatarra inútil. El bosque se transforma en un infierno verde para el invasor. Pero para el guerrero español, el bosque no es un lugar que deba ser conquistado, es su hogar y su arma más poderosa. La letalidad del soldado español no se mide por su potencia de fuego destructiva, sino por los límites de su resistencia. Imagina a un operador de fuerzas especiales camuflado en un pantano fétido, sumergido en agua helada hasta el pecho durante 3 días y 3 noches, sin moverse. Deja que las sanguijuelas se peguen a su piel, que los insectos le piquen sin siquiera apartarlos, porque sabe que el más mínimo movimiento, el sonido más leve, podría revelar su posición y traer la muerte a todo su equipo. Es una quietud tan fría que aterroriza. Cuando las raciones de su mochila se agotan, no necesita solicitar apoyo aéreo por radio. Su instinto primario, inculcado durante generaciones, le enseña que el bosque es el mejor de los supermercados. Sabe qué plantas son comestibles, cómo seguir el rastro de un jabalí, cómo extraer agua de las raíces o atrapar una trucha con sus propias manos. Los soldados españoles hacen esto con una expresión impasible, como si fuera una comida normal. Son estas imágenes de supervivencia pura las que a menudo hacen que los soldados de las superpotencias que entrenan con ellos traguen saliva con inquietud. Y cuando llega el momento de acabar con el enemigo, el instinto del cazador se desata por completo. Los soldados españoles son expertos en la guerra asimétrica y el combate en espacios cerrados. Cuando las balas no son la respuesta, el arte marcial que fluye por sus venas, combinado con su cuchillo de combate, entra en acción. Su brutalidad reside en moverse entre las sombras, acercarse al enemigo por la espalda en absoluto silencio, tapar su boca, romper su cuello o usar su cuchillo en un punto vital, con una rapidez y decisión desprovistas de piedad. Cada movimiento es una muerte silenciosa. El enemigo no tendrá oportunidad de suplicar por su vida. A menudo, ni siquiera sabrá que la parca ya estaba de pie a su espalda. Son una pesadilla con aliento, un depredador que se ha fusionado con la naturaleza, listo para devorar a cualquier enemigo que se atreva a poner un pie en su territorio. San, el arte del rastreo y el camuflaje, cuando la muerte sin sombra te respira en la nuca. En el mundo de la guerra, los soldados occidentales están entrenados para usar dispositivos de imagen térmica o radares para localizar a enemigos ocultos. Pero en el campo de batalla de un bosque frondoso o un terreno complejo, estas herramientas tienen sus limitaciones. Sin embargo, para los soldados españoles, especialmente los de unidades de operaciones especiales y de montaña, no es necesario depender de baterías o pantallas electrónicas, porque el sistema de sensores más preciso está instalado en sus ojos y en su instinto. Otros soldados pueden ver el bosque como un simple conjunto de árboles y maleza que bloquea su visión. El soldado español lo ve como una página abierta que registra cada movimiento del intruso con una claridad asombrosa. Su agudeza es la de un auténtico hombre de monte. El rastreo no consiste solo en buscar huellas profundas en el barro, es algo mucho más profundo. Es observar una brizna de hierba doblada en un ángulo incorrecto, un leve rasguño en la corteza de un árbol a la altura de la cintura, o incluso una telaraña rota. Un soldado español puede diferenciar si una rama en el suelo fue pisada hace 10 minutos o si cayó de forma natural durante la noche. Incluso pueden leer los sonidos. Si de repente el canto de los pájaros o el sonido de los grillos cesa de forma antinatural,
Sabrán al instante que una fuerza extraña se está moviendo cerca. Y no solo como cazadores. Cuando les toca ser la presa, el arte del camuflaje de los guerreros de España es la verdadera pesadilla del enemigo. No se trata solo de ponerse un traje ghillie o pintarse la cara con rayas verdes y negras. Se trata de fundirse con la naturaleza hasta desaparecer. Usarán el barro del lugar para cubrir su cuerpo, ocultando el olor humano y el del jabón que el enemigo podría detectar. Usarán ceniza y hojas secas trituradas para romper la silueta de su rostro. Cada detalle está meticulosamente calculado, incluso asegurar cada pieza de su equipo con cinta o gomas para garantizar que no haya el más mínimo sonido metálico al moverse. Imagina a un enemigo patrullando, barriendo el área con la vista y el cañón de su arma con cautela. Está convencido de que no hay nadie alrededor, pero no sabe que, a solo unos pasos, en el matorral más ordinario o junto a la raíz de un árbol anodino, un par de ojos le observan a través de la mira de un rifle de precisión. El soldado español ha detenido su movimiento, ha ralentizado el ritmo de su corazón y ha sincronizado su respiración con la cadencia del viento. Se ha convertido en una roca, en un tronco, en el vacío. El mayor terror no es ser acribillado desde la distancia, sino pasar junto a un arbusto sin saber que un segador sin sombra se esconde allí, decidiendo en ese preciso instante si te deja pasar o aprieta el gatillo y te destroza el cráneo en ese mismo lugar. Esta es la agudeza más peligrosa, un arte del silencio más poderoso que el estruendo de cualquier explosión. Sí, fe y espíritu guerrero. Cuando el acero se encuentra con la devoción, en el mundo occidental, la confianza de un soldado en combate reside en su chaleco de placas cerámicas de nivel IBE y su casco de Kevlar. Pero para el guerrero español, especialmente en unidades de élite, lo que los protege no es solo la ciencia y las fibras sintéticas. También existe una fe que se forja en una coraza espiritual inquebrantable. La elegancia del soldado español no reside en ir cargado de equipo táctico de la cabeza a los pies, sino en una mezcla de contradicciones que resulta extrañamente armoniosa. Imagina a un hombre robusto con su uniforme manchado de barro. Cuando se desabrocha la guerrera, lo que aparece en su pecho y espalda no son solo músculos trabajados, sino quizás un tatuaje de la Cruz de Santiago o el emblema de su unidad. Bajo su cuello, podrías ver la cadena de una medalla de la Virgen del Pilar que su madre le colgó antes de partir. La imagen de una mano callosa que acaba de limpiar el aceite de su fusil de asalto, llevándose un crucifijo a los labios para murmurar una breve oración antes de introducir la primera bala en la recámara, es de una elegancia poderosa, cruda y cargada de un misticismo que Hollywood jamás podría replicar con efectos especiales. En un campo de batalla donde las balas vuelan como una lluvia de granizo, otros soldados podrían entrar en pánico y pegarse a tierra aterrorizados. Pero el soldado español con fe reacciona de manera diferente. La creencia en algo superior y en la protección divina ha borrado el miedo a la muerte de su mente, y cuando la muerte deja de ser un límite, el instinto primario se libera por completo. Su forma de moverse a través del fuego enemigo es serena, fluida, pero decidida. La mirada a través de su visor holográfico es de una frialdad extrema. Incluso en el momento en que un francotirador español otea a través de su mira para decidir el destino de un objetivo a casi 1 kilómetro de distancia, antes de que su dedo índice apriete el gatillo, sus labios pueden moverse recitando una breve plegaria. Inhala profundamente, combinando la concentración de su fe con los principios de la balística, y cuando la respiración se detiene, ¡pum!, la bala surca el aire y perfora el cráneo del enemigo con una precisión letal. Este es el espíritu del guerrero español. Son la intersección entre la tecnología letal de vanguardia y una fe ancestral. Una elegancia que irradia un aura de respeto tal que el enemigo puede sentir su frialdad incluso antes de que se dispare un solo tiro. 5. Fluir como el agua. Cuando el manual de guerra se hace trizas.
Ningún plan de batalla sobrevive al primer contacto con el enemigo. Todos los soldados del mundo se aprenden esta frase de memoria. Los ejércitos occidentales suelen afrontar el caos solicitando apoyo aéreo o retirándose para reagruparse según las reglas de enfrentamiento escritas en sus gruesos manuales. Pero para un operador de élite español, cuando el plan se desmorona y la radio solo emite estática, no pierde el tiempo esperando órdenes de un superior. Su cerebro ha sido entrenado para pensar ya en los planes B, C y D desde antes de poner un pie en el campo de batalla. El peligro del soldado español no reside en su capacidad para seguir órdenes a la perfección, sino en su habilidad ilimitada para improvisar. La cultura española, que enseña a ser flexible, a tener picaresca y a encontrar soluciones creativas, se funde en una táctica fuera de manual que es extremadamente peligrosa. Cuando se quedan sin munición o su arma se encasquilla, no se quedan paralizados como un blanco fácil. Transformarán un trozo de metal, una rama afilada o incluso una simple cuerda en una trampa mortal que puede arrebatarle la vida al enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Imagina una emboscada en un desfiladero. Un soldado de una superpotencia podría responder con fuego de supresión e intentar abrirse paso en línea recta. El soldado español, en cambio, elige un método más astuto. Usará la calma para dominar el caos. Fingirá una retirada desordenada para engañar al enemigo, haciéndole creer que está ganando, y le atraerá hacia una zona de muerte que acaba de improvisar mentalmente hace 5 segundos. Su capacidad de adaptación es como el agua. Cuando choca contra una gran roca, el agua no se estrella contra ella hasta romperse, sino que la rodea, se filtra por las grietas en silencio. El soldado español utiliza tácticas de guerrilla que enfatizan la velocidad, los ataques por sorpresa y la explotación de los puntos débiles que el enemigo no espera. Un francotirador español puede que no use el rifle más caro y modificado, pero puede apoyar su arma estándar en la horquilla de un árbol, calcular la dirección del viento con un trozo de tela y enviar una bala a través de un hueco entre las hojas para abatir a un comandante enemigo con precisión. En medio de la máxima presión, permanecen serenos y fluyen con la situación, convirtiendo la crisis en oportunidad, el terreno desfavorable en su fortaleza. Y cuando esta corriente, aparentemente tranquila, acumula suficiente energía, se transforma en una riada violenta que arrasa con todo a su paso sin piedad, dejando solo la confusión de un enemigo derrotado, que ni siquiera se dio cuenta de que el manual de guerra que había estudiado fue hecho trizas con el primer disparo. Leo, el segador noble. Cuando la bondad es la armadura más fuerte. Si observas a las tropas occidentales en zonas de conflicto, a menudo verás bases fuertemente fortificadas, altas vallas de alambre de espino y una estricta distancia con la población local por seguridad, tal como dicta el manual. Pero si cambias la imagen y miras a los soldados españoles, ya sea en misiones de paz o en operaciones en zonas remotas, esas reglas de distanciamiento se rompen por un instinto profundamente arraigado, la calidez humana. La elegancia de estos guerreros, en este capítulo, no reside en apretar un gatillo o en el camuflaje, sino en la contradicción más hermosa. Imagina a un combatiente endurecido que acaba de patrullar toda la noche a través de un campo minado. El humo de la pólvora aún parece persistir en su mirada, pero en el instante en que entra en una aldea remota y se cruza con un grupo de niños, esa mirada de acero se suaviza al instante. La misma mano que sostenía un cuchillo de combate se mete en el bolsillo de su mochila táctica, no para sacar una granada, sino para ofrecer una galleta de su ración de combate o un caramelo a los niños con la sonrisa más amplia y sincera. La imagen de un soldado con su fusil de asalto colgado, en cuclillas en el polvo jugando al fútbol con los niños del pueblo, o la de un operador con todo su equipo, que lleva un gatito escondido en un bolsillo porque lo encontró abandonado, es de una ternura tan auténtica que derrite el corazón. Los soldados españoles no se acercan a la gente con un manual de operaciones psicológicas,
Se acercan como si fueran sus propios vecinos, sus hijos o sus nietos. Pueden sentarse a compartir un trozo de pan y queso con los ancianos del lugar sin ninguna arrogancia. Si ven que el tejado de una casa tiene goteras, están dispuestos a dejar sus armas y subirse a repararlo sin que nadie se lo ordene. Este sacrificio y generosidad desinteresada es un encanto que ningún otro uniforme puede imitar. Tácticamente, esta amabilidad se convierte en el arma y la armadura más poderosa en una guerra no convencional. Cuando te ganas el corazón de la gente, lo ganas todo. Los lugareños que aprecian a los soldados españoles como si fueran de su familia, se convierten en sus ojos y oídos, en la red de inteligencia más precisa y en un escudo humano que ningún enemigo se atreve a tocar. El enemigo podrá encontrar formas de contrarrestar drones, armas o artillería, pero ningún ejército del mundo encontrará la manera de derrotar a una fuerza que lucha hasta la muerte para proteger la sonrisa de su gente. La ferocidad del soldado español se reserva únicamente para el enemigo que invade su tierra, pero para los inocentes son ángeles guardianes con uniforme de camuflaje, dispuestos a dar su vida para protegerlos. El mundo recordará las guerras a través de pantallas de radar y misiles transcontinentales. Pero esas superpotencias nunca entenderán el significado de corazón a corazón. No saben que el arma más poderosa no se construye en un laboratorio, sino que reside en el interior de estos hombres, con uniformes manchados de barro, cuya calma esconde un alma gélida, cuyo instinto somete a la naturaleza, cuyos ojos leen cada huella, cuya fe es a prueba de balas, cuya inteligencia fluye como el agua, y cuyo corazón es capaz de abrazar a un niño con la más infinita ternura. No tienen fama en los titulares, ni alfombras rojas que pisar. Solo tienen su fusil, su fe como escudo y el juramento de proteger esta tierra hasta que se seque su última gota de sangre. Dejemos que el mundo occidental presuma de su tecnología. Porque mientras en estas tierras siga habiendo hombres que combinan la brutalidad con la compasión de una forma tan pura, ningún enemigo podrá jamás conquistarlas. Esto no es solo una táctica, es el alma del guerrero de España. La parca de rostro sereno que sacrifica gustosamente su propia luz a cambio del amanecer en paz de todo un pueblo.